mientras usted vaya me acompañando a Segunda de Pedro, que tenemos, ¿cuánto tenemos? Media hora, una predicación de 3 horas, la vamos a tener que acomodar a media hora. El tiempo es corto, entonces necesitamos aprovecharlo. Ayúdame a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Espíritu Santo, hoy te pido, Señor, que abras el entendimiento, el corazón de todos mis hermanos. Y así como tú has hablado a mi vida, ayúdanos a que esta palabra también le hable a ellos y la atesoren en su corazón y la pongan por obra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estábamos hablando la semana pasada, nos predicaban sobre los falsos profetas y falsos maestros y cómo Pedro nos está advirtiendo, amén, de estas cosas que van a pasar en los postreros días. Están pasando porque estamos en los postreros días, amén. Entonces dice así la palabra del Señor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Está fuerte, ¿verdad? Recuerdo que cuando yo no era cristiana, que mi abuelita me ponía a leerle la palabra de Dios, por alguna razón yo leía esta carta. El tercer capítulo de la segunda carta de Pablo, y yo no entendía, pero creo que lo leía por puro morbo. El fuego y se va a acabar el mundo, y era una niña y me entraba miedo y curiosidad, no sabía nada, no entendía nada, todavía me cuesta entenderlo, pero el Señor ha abierto mi entendimiento y ahora no me da miedo, sino que estoy agradecida con el Señor porque esto me inspira a seguir caminando de acuerdo a la voluntad del Señor Jesucristo, amén. Y esto habla de los últimos tiempos, amén. Prácticamente el capítulo 3 vemos la enseñanza falsa del tiempo de Pedro, y él ataca de frente esta doctrina a estos falsos maestros donde el pastor nos hablaba en el capítulo 2. Ahora nos está enseñando, mostrando cuál era lo que estaban predicando. ¿Y qué estaban predicando? Bueno, pues ellos negaban el juicio. Ellos negaban que el regreso del Señor Jesucristo, lo cual, pues por eso estamos nosotros aquí, porque estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si no, pues fuera en vano estar aquí, ¿verdad? Entonces, esta es la segunda carta que os escribo. Pablo ya había escrito anteriormente la primera carta, entonces otra vez vuelve a escribir, y en ambas despierta esa exhortación, ¿ok? A ese limpio entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Un entendimiento que aún no ha sido contaminado por las falsas enseñanzas, amén. Entonces, prácticamente, hermano, del versículo 1 al versículo 7, Pablo nos invita a recordar 3 cosas. ¿Qué cosas? Primero, recuerda la palabra, ¿ok? Recuerda la palabra, para que tengáis memoria de las palabras. ¿Qué palabras? Las que hablaron en el Antiguo Testamento, amén. Los santos profetas, y del mandamiento del Señor, también la palabra que se habló en el Nuevo Testamento. Entonces pone en el mismo nivel, es la misma inspiración, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. Que recuerdes esa palabra, ¿ok?
Entonces, aquí enfatiza saber la venida de Jesús y las profecías que hay alrededor de su venida. Nos exhorta a los de limpio entendimiento, aquellos que no han sido contaminados, hermanos, nos exhorta a recordar, a hacer memoria de la palabra del Señor. Entonces, algo que cuando yo meditaba en esta palabra, recordaba que una de mis metas de este año es memorizar la palabra del Señor. Y de hecho, en esta libretita que tengo aquí, desde que empezó el año estoy escribiendo textos y los estoy memorizando. El plan es memorizar 52 versículos durante todo el año. Entonces, ahí vamos poco a poquito. Y me hacía sentir especial esto porque digo, no estoy mal, recordando, introduciendo la palabra a mi mente, a mi corazón. Es de la manera, hermano, en cómo no vamos a ser confundidos, amén, por estos falsos maestros. Nos exhorta a recordar la palabra de Dios, porque estos maestros ignoraban algunas de estas cosas, hermanos, muy importantes, que es el regreso y el juicio del Señor. Nosotros somos llamados a recordar toda la escritura, amén. Toda la escritura, debemos memorizar la palabra del Señor, vivirla, atesorarla en nuestro corazón. Si vas conmigo al Salmo 1, a lo mejor tú te lo sabes de memoria, ¿verdad? El Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿verdad? Pero vamos allá, ¿ok? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Amén. Y en su ley medita de día y de noche. Hermano, solo hay dos tipos de personas. ¿Qué personas? El justo y el pecador. El justo medita en las escrituras del Señor. El justo medita en su palabra. Amén. Tú y yo, hermano, que somos justos por la gracia del Señor Jesucristo, amén, porque hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, debemos meditar en su palabra y vivirla. Amén. Eso nos protege de las falsas enseñanzas de estos maestros. Amén. El que medita en la palabra del Señor no será seducido. Amén. No será seducido, sabiendo primero que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Estos burladores, hermanos, ya están aquí. Ya están aquí. Los postreros días empezaron desde que el Señor ascendió al cielo, empezaron los postreros días. Y Pedro, nos lo recuerda en Hechos, en el capítulo 2, donde da el primer mensaje. Si usted va a la escritura, recuerda que dice Pedro, recuerden lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días derramaría de su espíritu, amén. Y ya había burladores, porque dice que se burlaban de que estaban hablando en otras lenguas y decían, estos están ebrios. Y Pedro les decía, ¿cómo estos van a estar ebrios? No, sino que ha venido el Espíritu Santo sobre ellos, amén. Él solo estaba afirmando que los postreros días ya habían comenzado, amén. Entonces hoy tú y yo estamos en los postreros días, amén. No hay tantos amenes, hermano, qué bárbaro, amén. Vendrán burladores, hermanos, recordemos las escrituras. Ahora que dice, recuerde que hay burladores. Aún en este tiempo hay burladores, tal vez no de la manera en cómo se burlaban en aquellos días, pero tenemos burladores en este tiempo que se burlan de muchas cosas y siguen juzgando. Primero, entonces, nosotros tenemos que identificar quién nos habla la verdad, amén, y quiénes son los que nos están engañando. Tenemos que identificar quiénes son esos burladores. Y no es que en los postreros días
ya estamos viviendo en esos postreros días, amén. ¿Cómo identificas ahora, tú y yo, cómo identificamos a un falso maestro, a un burlador? Primero, por su enseñanza. Y segundo, por su conducta falsa. Amén, por su forma de vivir. El burlador inventa mentiras que no concuerdan con la palabra del Señor para vivir de acuerdo a su pecado, pero sin que su conciencia les moleste. Amén. Entonces, por su enseñanza, ¿qué pasa? No está de acuerdo a la palabra de Dios. Por su conducta, pues no, esa mentira que están predicando o enseñando apoya su conducta, apoya su concupiscencia, sus propios deseos. Amén. Adaptan su teología para su vida carnal. Estos negaban el juicio de Dios. Ellos se engañan a sí mismos, hermanos. Se engañan a sí mismos. Se burlan de esta manera de la promesa de su advenimiento. Amén. Y por eso, hermanos, es tan importante la iglesia local. Hoy en día anda una revolución tan grande que no necesitas la iglesia local. Que puedes ser cristiano, y sí, puedes ser cristiano, ¿verdad? Tú puedes escuchar muchos pastores en internet y puedes juzgar lo que enseñan, pero tú no puedes saber lo que ellos viven. Tú puedes escuchar la verdad, pero ¿tú sabes la manera en cómo viven? No sabemos la manera en cómo viven. Entonces, por eso es tan importante la iglesia local. ¿Por qué? Porque tú puedes ver la vida del pastor, lo que está enseñando. Tú ves la vida del pastor y ves cómo se está conduciendo. Puedes asegurarte de que el pastor está viviendo de acuerdo a Timoteo. Como nos lo dice en el libro de Timoteo, dice: el que anhela obispado, buena obra desea, pero tiene que ser un hombre honorable, no dado al vino, hombre de una sola mujer. Amén. Irreprensible. Tantas cosas que el pastor tiene que ser. Amén. Entonces, por eso es importante que usted vaya a una iglesia local y se dé cuenta quién es un falso maestro. Amén. Se burlaban de esta manera del advenimiento. ¿Qué es el advenimiento? Pues el regreso del Señor Jesucristo. No niegan esa promesa. Si usted se fija y usted lee, no niegan esa promesa, pero ignoran lo que está escrito. Ignoran la palabra de Dios. Dicen todo sigue igual, con la idea de que Dios, hermano, se ha alejado de su creación. ¿Cómo es posible que puedan negar tanta palabra de Dios, tanta Biblia, verdad? Dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, estos padres, Abraham, Isaac, Jacob, estos son los padres, ¿ok? Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios de los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Hermanos, estas personas ignoraban que venía un juicio porque ellos nunca habían visto tal cosa. Imagínense, vino Cristo, ascendió, pasaron 5 años, 10 años, 30 años, 2000 años, aún hoy tú puedes decir o escuchar allá afuera, todo sigue igual, ¿qué va a venir Dios? ¿O dónde está Dios? Entonces, ellos ignoran todo esto. Amén. Ignoran que el mundo, que la tierra no es como nosotros la vemos hoy. Era diferente, era totalmente diferente a lo que tú y yo conocemos el día de hoy. Y por eso ignoraban, así como ignoraban en los días de Noé. Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Aquellas personas de los tiempos de Noé también negaban el juicio de Dios, el juicio de agua. Ignoraban Génesis 1, ignoraban Génesis 7, ignoraban la creación. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Antes del diluvio, hermanos, la tierra era totalmente diferente a lo que las personas en el tiempo de Noé conocían. Y ellos ignoraban eso. Y ahora
los maestros, los falsos maestros del tiempo de Pedro ignoraban cómo era la tierra en los tiempos de Noé. Porque dicen no. Entonces siguen ignorando porque dicen nunca va a pasar eso. Pero aquí Pedro es muy claro en lo que nos está diciendo. Y muchos eran engañados con esas enseñanzas. Hoy en día, hermano, tal vez usted no se ha engañado con lo mismo, pero ¿cuántas personas siguen el evangelio de la prosperidad? Y tantas sectas que hay hoy en día que son convencidos por esas cosas. Yo no sé si usted sabía, pero 3 de cada 4 cristianos creen en el evangelio de la prosperidad. Santo Dios. Sí, porque ahora te engañan estos falsos maestros donde te dicen, Dios no quiere que tú sufras, Dios no quiere que tú seas pobre, Dios quiere que tú seas enriquecido. Y malinterpretan la escritura con la palabra de Dios, con la misma palabra, malinterpretan. ¿Por qué? Porque no estudian la palabra del Señor. Entonces toman la escritura a su conveniencia, hacen una teología que ayuda a su propio deseo, ¿verdad? Y que no los juzga, sino que los apoya. Entonces tenemos nosotros que discernir, amén. Por eso es la importancia de estar en comunión con los hermanos, hablando, perseverando juntos, escudriñando juntos la escritura, amén. Otra cosa, hermanos, recordar su juicio, recordar la escritura, recordar la palabra, recordar los juicios y recordar que hay burladores, amén. Estos lo ignoran, no lo olvidaron, lo ignoran porque quieren pecar. Santo Dios, déjeme tomar agua. Ignoraban que lo que vemos no es lo que era. Entonces, tú y yo, hermanos, no podemos ignorar lo mismo que ellos ignoraban. Nosotros ahora que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y que se nos está enseñando la palabra de Dios, tenemos que estar atentos, amén, a cualquier enseñanza. Dice, pero los cielos y la tierra están reservados para fuego. Santo. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermanos, que va a haber un juicio y un fuego no es mentira. Es tan real y Pedro es tan claro diciéndonos esta verdad, ¿ok? Y no es para infundir miedo. Muchas veces estas palabras se han predicado y se han enseñado para infundir miedo, pero para nada usted tenga miedo, sino que esto que lo motive a seguir buscando de Dios y a seguir perseverando. ¿Por qué? Porque no queremos estar con Él, amén. Tristemente, muchos ignoran voluntariamente esta verdad, ignoran estas cosas que nos llevan a pecar, ignoran la creación, ignoran el juicio de agua, ignoran la venida de Jesucristo, por como nunca han visto un juicio extendido de Dios, piensan que nunca va a haber uno. Entonces tú y yo no podemos ignorar, amén. Él juzgará todo lo que hacemos, amén. Dios no creó el mundo y se fue y permanece lejos de nosotros. Él está ahí atento a cada cosa que tú y yo estamos haciendo. Él está anotando todo. Y en Apocalipsis 20, si me acompañas, ahí dice, Apocalipsis 20, en el versículo 12 y 13 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hermano, cada cosa que usted está haciendo, cada cosa que usted dice, que piensa, está siendo escrito en estos libros, amén. Si se acuerda, decía el pastor,
te va a castigar Diosito. Bueno, no solo esas cosas malas que usted hace, sino esas cosas buenas también que usted hace. Bueno, el Señor las está escribiendo y por todas ellas vamos a ser juzgados. Amén. Si usted piensa, hermano, que puede pecar sin disciplina, sin consecuencia, está mal. Al final van a ser los libros abiertos y cada uno va a ser juzgado de acuerdo a sus obras. Amén. Crees que te estás burlando de Dios, pero no es así, hermano. Dios no puede ser burlado. Tú cosechas lo que tú siembras. Amén. Porque Dios es un Dios justo. Gálatas 6:7, esto nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No pienses, hermano, que tú puedes vivir en pecado y heredar la vida eterna. Entonces, tenemos que trabajar en vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, porque todo el hombre que siembra eso también segará lo que está sembrando. Entonces, todo lo que hacemos en esta vida importa para la eternidad. Entonces, tú y yo tenemos que decidir cómo vivimos nuestra vida. Amén. Vivámoslo a la luz de la palabra del Señor. Sigue diciendo, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Gloria a Dios, amén. Veo a Pati bien emocionada por esto. Viviendo a la luz de la espera de su venida. Así debemos de vivir, hermano. Estos versículos del 8 al 13 nos dice cómo debemos de vivir. Viviendo a la luz de esta espera del regreso del Señor. Lo que creemos, hermanos, es la manera en cómo nos conducimos. ¿Qué están enseñando los falsos maestros? Que todo sigue igual. Para justificar su avaricia, para justificar su manera de vivir pecaminosa, y por eso están enseñando todas estas cosas. Estos falsos maestros, es muy poderoso aquí, estos falsos maestros usan la enseñanza de la gracia para pecar deliberadamente. Entonces, su vida está llena de avaricia y está llena de fornicación. Y esto está mal porque Pedro nos enseña más adelante que Pablo estaba enseñando lo mismo que él está enseñando aquí, pero algunos tomaron esa enseñanza de Pablo y vivían abusando de la gracia, como hasta el día de hoy la gente sigue abusando de esa gracia, porque no han entendido la gracia. Dios no mira el tiempo como nosotros lo miramos. Amén. Lo que para nosotros se nos hace una eternidad, para Dios solo es un poco de tiempo, hermano. Es como para su niño, para su hijo, que 1 hora se le hace eterno. ¿Y a qué hora nos vamos? Ya en 1 hora. Ay, no. Para usted es solo un leve momento, ¿verdad? 1 hora se pasa como si nada. Bueno, pues lo mismo es para Dios. Así como para nosotros han pasado 2000 años y se nos hace una eternidad, pues para el Señor prácticamente han pasado 2 días. Entonces es poco tiempo. Es poco tiempo. Entonces el tiempo de Dios es diferente al de nosotros. Amén. Pedro cita el Salmo 90, el versículo 4. Es esta misma idea de recordar la palabra del Señor. Como Pedro aquí nos muestra que él está recordando la palabra. En el Salmo 90 nos dice que para el Señor es un día como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, para Dios prácticamente no ha pasado nada. Entonces, nosotros tranquilos, sigamos perseverando. Amén. Y viviendo una vida recta.
Nosotros tenemos que seguir trabajando en la santidad, seguir sin mancha, dice más adelante. Amén. El que el Señor tarde como nosotros lo estamos diciendo no significa que Dios no va a cumplir su palabra. Él va a cumplir su promesa. Él va a venir, amén. Él está siendo paciente. ¿Para quién? Para con nosotros. Muchos hermanos, muchos cristianos el día de hoy están felices porque Cristo no regresó hace 10 años o 5 años o 2 años o 1 año, o incluso muchos cristianos están felices que el Señor no haya regresado hace un mes. Entonces Él es paciente para con nosotros, amén. Porque si el Señor hubiera regresado hace 15 años, yo no sé qué hubiera sido de mí. Entonces meditemos en esto, ¿verdad? El Señor no retarda su promesa. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a ese arrepentimiento. Amén. Hay un propósito compasivo en el tiempo de Dios, hermanos. Entendemos que Dios no quiere que ninguno perezca. No quiere que nadie perezca. Amén. Y no como en un decreto divino, sino como es el deseo del corazón del Señor. Amén. Pero al final las personas tienen esa decisión. El Señor nos ha otorgado esa decisión de escogerle a Él. Entonces tenemos que escoger al Señor. Ese amor que Dios tiene, así como en Juan 3:16, Él murió por todos. Pero no todos le van a aceptar. Es ese mismo pensamiento expresado en Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Pero si el impío no quiere nada con el Señor, ¿por qué quiere vivir en el cielo con Él si no quiere nada aquí en la tierra con Él? Su amor es tan maravilloso, hermano, que Él quisiera que todos fueran salvos. Él mismo ha preparado un camino para otorgar la salvación, pero también Él no forza a nadie a seguirle y escogerlo. Él te da la decisión a ti. Él pone su mano extendida de gracia, tú decides si la tomas. Y estos falsos maestros usan esta misma paciencia para pecar contra Dios, sin entender, hermanos, que esta paciencia de Dios es su única esperanza de salvación. Romanos 2:4 dice: o menospreciéis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Solo el que se arrepiente, hermano, y se convierte de sus malos caminos, reconociendo a Jesús en su corazón, es salvado y librado. Amén. Todos nosotros, hasta que el evangelio, hermano, sea predicado, Él no retarda su promesa, es paciente. ¿Hasta cuándo? Hasta que su evangelio haya sido predicado a todos los gentiles. Hasta que el evangelio se haya esparcido por todo el mundo y que no haya ninguna persona en el mundo que pueda decir yo no lo escuché. No, hasta que todos hayan escuchado su palabra, hasta entonces vendrá el Señor, dice. Y después de esto, el fin, dice su palabra. Amén. Todo tiene un propósito en su paciencia. Aún hay muchos hermanos que no han confesado que Jesucristo es su Salvador y por eso es paciente. Aún nosotros aquí, nosotros que decimos ya que el Señor venga, porque si usted convive mucho conmigo ha de saber que yo a cada rato digo ya que venga el Señor, ya me quiero ir con Él. Pero pues aún faltan personas, incluso personas que yo conozco que no han confesado al Señor, amén, pero sigo orando por esas personas para que la gracia y la misericordia los alcancen, amén, para que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, a pesar que el amor de Dios es paciente, Él ciertamente va a venir. Él va a venir y en un tiempo que va a sorprender a todos, hermanos. Así como
llegó en los tiempos de Noé, que todos estaban burlándose. Nadie pensaba que iba a venir un diluvio porque nunca había llovido, entonces ellos no sabían que era eso. Así, de esa misma manera, no del sentido que nadie, dice que todo ojo lo verá. El Señor va a venir y todo ojo lo verá, pero el sentido de que vendrá como un ladrón en la noche es esa idea como las 10 vírgenes. Dice que 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. Entonces nosotros debemos de estar preparados para la venida del Señor todos los días, amén. ¿Cómo vivieras tú si supieras que Jesús regresaría esta noche? No, pues ahorita vamos bien llenos de la presencia, ¿verdad? Bien ungidos, preparados, encomendándonos al Señor a cada segundo. Y pensaste algo, ay no, Señor, perdóname, reprende mis malos pensamientos, ¿verdad? Preparados. Recuerdo hace unos días fui a un parque con los niños y me subí a una montaña rusa muy horrible. Pero desde que yo me iba a subir, yo iba encomendada al Señor. Dije, Señor, si yo muero hoy, quiero encontrarme contigo. Me preparé y yo creo que cada que tú tomas carretera o haces algo bien arriesgado que tú dices, por si sí o por no, yo hoy me encomiendo al Señor, ¿verdad? Vivimos preparados por si nos toca morir. Entonces no ignoremos esto, hermano, de vivir preparados todos los días, amén. Dáselo fuerte si se lo vas a dar al Señor, amén. Todo será quemado, deshecho, todo será fundido y lo restaurará. Esto es una verdad, está tan clara. Aquí no es una suposición, no, aquí está diciendo que todo va a ser quemado y prácticamente la mayoría de la escritura nos habla de que esto va a ser quemado, deshecho. Malaquías 3, Malaquías 4 nos habla de esto. Amén. Todo será quemado. Él no exterminará, sino que Él regenerará. ¿Ok? Mateo 18, 28, si me quieres acompañar. Dice así, y Jesús les dijo, el mismo Jesús está diciendo esto, ¿ok? De cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hasta ese día, el Señor va a deshacer todo con fuego, pero va a volver. Dice que va a haber cielo nuevo, tierra nueva. No lo va a destruir, lo va a regenerar. No se va a volver a ver algo igual como lo que pasó en la creación, hermanos. Amén. El Señor regenera. Lo mismo pasó en el diluvio. El Señor volvió a regenerar todo. Entonces, esta vez va a ser igual. Y todo esto se habla en la Biblia, como te digo, en toda la Biblia. Si tú has dedicado a leer la Biblia completa, te darás cuenta que en muchos pasajes habla sobre esto. Todo será descompuesto, separado, pero ninguno será destruido, sino que será regenerado, así como antes. ¿Cómo vivir ante esta verdad? Debemos esperar viviendo de una manera santa y piadosamente. Entonces, hermano, ahora te pregunto, ¿cómo vivieras si supieras que Cristo regresa hoy en la noche? Santa y piadosamente, ¿verdad? No haciendo las tonterías que hacemos cada día, ¿verdad? Perdiendo el tiempo, encomendándonos al Señor cada día. Salmo 90, versículo 12 dice, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Amén. La manera en que consideras tus días, hermano, afecta la manera en la que vives. Entonces nosotros hay que vivir cada día como si fuera el último minuto de nuestra vida. Amén. Aproveche cada minuto. Esperar, esperando, dice en la palabra. Déjeme regreso a Pedro. Esperándonos. Es anhelar ese momento, gozándonos de que pronto estaremos en la presencia del Señor. Es apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Hermanos, ¿cómo apresurando? ¿Cómo tú y yo podemos apresurar la venida del Señor? Bueno,
pues viviendo santa y piadosa manera de vivir. Si vivimos en santidad, si entre más rápido nos santificamos y vivimos de esta manera, el Señor viene más pronto. Por medio del evangelio, evangelizando. Si evangelizamos, si el evangelio es difundido en todas partes, va a venir el Señor. Mateo 24:14 nos dice esta verdad, que hasta que haya llegado la plenitud a los gentiles. Eso está en Romanos 11:25 y Jesús lo dice en Mateo 24:14. Amén. Orando. Apocalipsis 22:20 dice: sí, Señor, ven. Ven, Señor Jesús. Orando, usted puede apresurar la venida del Señor. Amén. Vamos a trabajar diligentemente en que el Señor regrese pronto. Amén. Esparciendo el evangelio, que todo mundo lo escuche. Todo esto que tú ves, hermano, ya no será más. Todo será deshecho, los elementos se fundirán y de esto hará algo nuevo donde mora la justicia. Esos cielos nuevos, esa tierra nueva que va a traer, que va a ser el Señor, ahí va a haber justicia, la justicia del Señor. ¿Cómo debemos esperar? Diligentes, esforzándonos, echándole ganas, vivir para Jesucristo. No nos cansemos de hacer el bien, dice su palabra, que a su tiempo segaremos, ¿verdad? Santos, apartados, piadosos, haciendo buenas obras, sin mancha e irreprensibles. Amén. Mientras Jesús retorne, hermanos, nosotros debemos de vivir una vida recta, una vida moralmente recta. Amén. Hay muchas cosas que ignoramos, pero al saberlas ya no podemos ignorarlas. Si ya ignoramos, pues ya es problema nosotros. En paz con Dios, viviendo en paz con Dios. ¿Cómo sabes que tienes paz con Dios, hermano? Teniendo paz con otros, teniendo paz con los hombres y viviendo cada una de las cosas que ya he mencionado. Amén. Cuando tú estás en paz con Dios, tú puedes estar en paz con todos. La evidencia es nuestra manera de vivir. Amén. Versículo 15, hermano. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas hablando de ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esa espera, hermanos, esa paciencia que el Señor tiene es por nuestra salvación, es para nuestra salvación, es nuestra esperanza, amén. La esperanza para nosotros y para los que amamos, seguir orando por ellos, amén. Dios nos muestra paciencia, asegurémonos de estar nosotros en paz con Él, amén. Así como Pablo os escribió aquí, Pedro nos habla de Pablo, como nos dice que es las cartas que Pablo hizo tienen esa misma inspiración que el Antiguo Testamento, que las Escrituras. Y si usted tenía una duda, hermano, de que a lo mejor ellos no estaban bien por lo que Pablo había dicho, que en Antioquía había reprendido a Pedro porque había pensado de otra manera. Pedro ahí andaba, ¿verdad? Comportándose medio raro, ¿verdad? Y dice que Pablo lo reprende. Bueno, aquí nos muestra Pedro que arreglaron su situación, sus diferencias, se perdonaron. Y dice, amado, su amado hermano Pablo, ¿verdad? Entonces ya, podemos estar a gusto. Podemos estar tranquilos, amén. Nuestro amado hermano Pablo, la sabiduría que ha sido dada, y era lo que les decía, la enseñanza, como Pablo predicaba a los gentiles de la gracia del Señor. Estos indoctos la estaban torciendo para su propio beneficio, pero al final dice que es para su perdición, para la perdición. Pablo habla de estas mismas cosas en Romanos 2:4, Romanos 3:24, 28, y estos falsos maestros tuercen, amén, tuercen la palabra.
negaban la venida y el juicio de Jesús y torcían el evangelio de la gracia y siguen torciendo las escrituras hasta el día de hoy. Porque, hermano, torcer las escrituras te llevarán al infierno. Santo Dios. Hay que interpretar bien la Biblia, porque una mala interpretación será tu propia perdición. Ahorita hay muchas sectas que tienen una mala interpretación de la palabra de Dios y han arrastrado a muchas personas detrás de ellos. Amén. No tener una sana doctrina te va a llevar al infierno. Entonces, hermanos, usted examine cada cosa que se predica. No importa quién esté predicando, usted examínelo. No importa si es la hermana Nayeli, si es el pastor Turi, si es la hermana Patis, Cari. No importa quién esté predicando, usted examine todo. Escudriñe todo, discierna todo lo que se está predicando y compartiendo. Y me encanta mencionar a nuestros hermanos de Berea. Ellos escudriñaban las palabras, escudriñaban las escrituras, y cada que llegaba un predicador a enseñarles, así fuera Pablo, dice que ellos escudriñaban las palabras. Amén. Así que vosotros, hermanos, sabiendo de antemano estas cosas, no tenemos excusa. No hay excusa, ya lo sabemos, ya nos lo dijeron, así que ya no podemos pecar. Bueno, vamos a seguir pecando porque somos humanos y fallamos, pero no podemos pecar con estas cosas. Ya si lo hacemos, si nos desviamos y somos arrastrados por estos falsos maestros, en realidad no estamos siendo engañados, hemos elegido ser engañados. Si tú quedas engañado por el malo, hermano, en realidad tú escogiste eso. Porque Pedro te está diciendo, yo te dije, yo ya te dije, amén. Sabiéndolo de antemano, ya sabes estas cosas. ¿Qué tienes que hacer? Guardarte. ¿Guardarte de qué? Guardarte de las falsas enseñanzas y guardarte de la manera en cómo vives, porque sabes que viene el Señor. Y tú dices, el Señor es paciente, puedo vivir mi vida loca y al cabo el Señor viene, porque muchos tienen esa idea. Acepto al Señor, voy, me pasé un rato allá afuera y regreso. No, hermano, no. ¿Qué dice Pablo también? ¿Qué pues diremos? ¿Abundará el pecado para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera, de ninguna manera. Pablo lo estaba también diciendo, no, tampoco abusen de esa gracia, no. Entonces, eso no es un permiso para que tú y yo pequemos deliberadamente. Amén. Entonces, santo Dios, cada uno examínese, haga un exégesis de sí mismo y diga, a ver, ¿cómo estoy yo? ¿Verdad? Sabiendo de antemano, guárdate de la falsa doctrina. ¿Cómo tenemos que estar para cuando Cristo regrese? Primero, hay que guardar, vigilar la doctrina, nuestra manera de vivir, examinar, escudriñar, vigilar a todos, porque todos erramos, hermanos, todos somos pecadores, fallamos, tenemos altibajos, entonces todos tenemos que examinar. Usted vaya y escudriñe todo, amén. Si usted conoce la palabra de Dios y medita en ella diariamente, no puede ser arrastrado por los falsos profetas, por los falsos maestros, hermano. El que piense que está firme, dice la palabra, cuide de no caer. Santifíquese más, como te cuidas meditando en su ley de día y de noche. Hay que vigilar, no importa quién, amén. Otra vez, no importa quién, usted examine todo. Crezca en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Nosotros debemos de crecer en la gracia del Señor. No la gracia en nosotros, la gracia no crece, la gracia es eterna, la gracia es infinita. Nosotros somos los que crecemos. Amén.
Es ahí donde se aplica el tiempo, las distancias y todo. Dios no está limitado por todo eso que nosotros estamos limitados. Amén. Entonces, Pedro nos invita a que nosotros crezcamos en esa gracia. Amén. Y en el conocimiento de Jesucristo, nuestra relación con Él, nuestra lectura, oración, comunión con los santos. De esta manera usted y yo crecemos. Obediencia a nuestro dueño, a nuestro creador y a nuestro salvador. Conocer a Jesús, el único hermano que puede poner en paz con Dios. Amén. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad, porque Él merece todo esto, hermano. Crecemos en el Señor. En el diario día que usted vive, todo el día están viniendo mentiras, están viniendo falsas acusaciones, tantas cosas que vienen a nuestra mente día con día. ¿Qué tenemos que hacer? Vaciar esa mentira y llenarnos de la palabra de Dios. Dice que nuestras mentes son renovadas en Jesucristo, por la palabra de Jesucristo. Entonces, la manera en cómo tú y yo nos renovamos es a través de su palabra, meditando en la palabra del Señor. Amén. Reciba la gloria siempre. El Señor va a recibir la gloria de cualquier modo, hermano. Así usted vaya al cielo o así usted vaya al infierno, el Señor va a recibir gloria, porque de cualquier modo Él va a ser glorificado. ¿Por qué? Porque se cumplió su voluntad en todas sus maneras. Entonces usted guárdese, usted viva piadosamente, usted santifíquese. Y yo quiero invitarlo a que usted se ponga de pie. Y que lo que Pedro nos está diciendo el día de hoy, nosotros no lo ignoremos. No ignoremos la palabra del Señor. No ignoremos esta advertencia de estos maestros. Esos maestros que ya están corrompidos, tal vez no tengan remedio. Sigamos orando por ellos. Pero tú y yo no podemos ser arrastrados por esas corrientes. Cuidémonos, ayudémonos, oremos unos por otros, porque Él no retarda su promesa. Amén. Él es paciente y el juicio del Señor va a ser llevado. Unos para adorarle eternamente y otros para condenación. Entonces tú y yo tenemos que perseverar en la enseñanza de los apóstoles, en la enseñanza de Jesucristo. Algo importante mientras estudiaba y meditaba en esto, Pedro, al final de su muerte, si tú conoces la historia de la iglesia y cómo murieron los apóstoles y cada uno de ellos, sabrás que Pedro fue muerto crucificado cabeza abajo. Pero un documento del siglo II que habla de los hechos de Pedro dice que mientras él estaba crucificado en los últimos momentos, las últimas palabras que él mencionaba, daba un discurso, pero palabras que él mencionaba, y que estaba su esposa delante de él, le decía: recuerda al Señor, recuerda al Señor, recuerda la Escritura, porque esas eran sus palabras. Y si tú te vas a leer nuevamente la carta de Pedro, las cartas de Pedro, él te está diciendo: recuerda, recuerda, recuerda la palabra, recuerda que va a haber burladores, recuerda que hay un juicio, recuerda al Señor, recuerda lo que el Señor os ha enseñado. Que aún hasta en ese momento Él le enseña a personas que están ahí delante de Él, diciendo: recuerda al Señor, recuerda la Escritura. ¿Por qué? Porque sabe que a través de la Escritura no vamos a ser engañados, ni aún en el último momento de nuestra vida. Porque aún muchas personas se han perdido en el último momento de su vida, negando la fe del Señor Jesucristo. Entonces tú y yo, amado hermano, no ignoremos esto. El Señor ha tenido misericordia con nosotros, ha tenido paciencia, y su amor es tan grande y tan maravilloso que Él aún es paciente para con los que faltan, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. Yo no sé por quién tú estás orando y por quién anhelas que la salvación llegue a tu casa, pero el Señor es paciente. El Señor es paciente.
Y solo levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero vivir guardándome, vivir sin mancha, irreprensible para el día de tu venida. Porque el día, Señor, que sean abiertos los libros, Señor, yo no quiero ser condenado. Yo quiero ser, Señor, de esas personas a las cuales tú le dices: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios se abra.